El día de hoy vamos a conversar sobre cómo debe ser una alimentación saludable y qué impacto tiene de manera positiva en nuestro organismo. Está con nosotros Rosicela Puglisi, ella es nutricionista. Hola Rosicela, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Nos han hablado acerca de la importancia de una alimentación saludable, pero ¿qué debe contener ese plato de comida día a día para que sea una dieta equilibrada y sobre todo balanceada? Sí, bueno, nosotros los seres humanos necesitamos de todos los grupos de alimentos porque no existe un alimento específico que nos dé todos los nutrientes y todas las calorías que nosotros necesitamos en el día. Entonces, el ser humano necesita una variedad de grupos para poder garantizar un estado nutricional óptimo que no tiene nada que ver con el peso que tenga la persona. Sí, hay personas que están bajo peso y están con un buen estado de nutrición, mientras que tenemos personas en sobrepeso con un estado de malnutrición. Entonces, no tiene relación la cantidad con la calidad. Lo ideal es que la persona consuma frutas, vegetales, proteínas de alto valor biológico, las grasas saludables, en fin, cada una tiene una función importantísima y una no reemplaza a la otra. Por eso, a veces las tendencias a las dietas monótonas o a las dietas que contiene solamente uno o dos grupos de alimentos, siempre a la larga nos van a traer consecuencias negativas para nuestra salud y son insostenibles en el tiempo. Por ejemplo, se ha generado mucha polémica sobre el consumo de carbohidratos. ¿Son buenos los carbohidratos? ¿Es importante tomar en cuenta en qué hora consumirlos y la cantidad? Sí, entonces se ha satanizado un poco el consumo de Sí. carbohidratos y tenemos que entender que el carbohidrato es la gasolina de nuestro organismo. Allí lo que tenemos que entender es cuál sí podemos consumir, cuál no es tan recomendable y eso se basa en el índice glicémico. El índice glicémico es un valor que nos indica qué tanto nos sube la glicemia y nuestros niveles de insulina después de consumir 100 gramos de ese producto. Y existen ya tablas estandarizadas a nivel mundial donde nosotros podemos basarnos. Entonces, por supuesto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consumir estos carbohidratos de un índice glicémico bajo o medio, como son, por ejemplo, los tubérculos y las leguminosas, los granos. Entonces, nosotros con los granos podemos consumirlos como tal, como un contorno dentro de nuestro plato, podemos también utilizarlos en formas de harinas para hacer otras preparaciones, como por ejemplo nuestra tradicional arepa o panquecas para el desayuno, también se pueden hacer postres saludables, en fin. Lo que sí tenemos que restringir son aquellos de alto índice glicémico, en donde principalmente están toda la gama de los azúcares y los endulzantes, el arroz, la pasta, o sea, prácticamente lo que es trigo, maíz, que es lo que comúnmente más utilizan, ¿no? Entonces, aquí hay que saber discernir entre qué carbohidratos sí y qué carbohidratos no. Y necesitamos carbohidratos en los tres tiempos principales de comida, desayuno, almuerzo y cena, porque son importantísimos. Nuestro cerebro se alimenta básicamente de glucosa, así que necesitamos de este tipo, de este grupo de alimentos. Ahora, hablemos un poco acerca de las frutas. También hay muchos mitos en relación a si se traduce en azúcar, no es recomendable consumirla de noche. ¿Es esto cierto? Sí, entonces esas son otras tendencias. La fruta jamás va a dañar a ninguna persona, al menos que esa persona tenga alguna intolerancia a la fructosa, algún problema metabólico, pero digamos es muy raro que se presente, ¿sí? El azúcar presente en la fruta es la fructosa, y si nosotros consumimos diariamente 3 porciones, 4 porciones, tenemos la cantidad de fibra necesaria para mantener nuestra microbiota, que es nuestra salud intestinal, y también tenemos las vitaminas y los antioxidantes. Recordemos que esas vitaminas y antioxidantes que nos previenen enfermedades como el cáncer están presentes solamente en frutas y vegetales. Si nosotros restringimos esos alimentos, nos estamos quitando la autoprotección que tienen ellas ante estas patologías, ¿no? Entonces, ¿qué sí no podemos hacer? Excedernos. ¿Cómo nos vamos a exceder con la fruta? Bueno, cuando lo utilizamos en forma de jugos. Cuando nosotros hacemos jugos, utilizamos una cantidad exagerada de fruta y además le agregamos azúcar generalmente. Entonces, allí sí se hace demasiada cantidad y nuestro organismo va a reaccionar aumentando de peso, teniendo mayor grasa abdominal y subiendo los niveles de triglicéridos. Entonces, como siempre, hay que saber cómo utilizarlos y en qué cantidades.
También se ha satanizado dentro de las proteínas a las carnes rojas por el tiempo que tarda el organismo en poder digerir este alimento. ¿Es recomendable? ¿Hay que consumirlo con restricción? ¿Cuál es tu recomendación? Entonces, la recomendación es consumir las carnes rojas lo menos procesada posible y se puede utilizar una, máximo 2 veces a la semana, no todos los días. Lo que sí se debe eliminar de nuestras vidas son los embutidos, que esos son carnes rojas, pero ya son ultraprocesadas. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que ese proceso de los embutidos, esos nitritos, nitratos, son los que nos predisponen al cáncer de colon. Entonces, hay que distinguir también entre lo que es las carnes procesadas y la carne de vaca lo menos, digamos, procesada posible. Puede consumirse 1 o 2 veces a la semana. ¿Por qué no se elimina del todo? Porque allí comenzamos a tener carencias de vitamina B12, comenzamos a tener más predisposición a la anemia. Entonces, digamos que el compromiso es eso, en 1 o 2 veces a la semana. Cuando queremos ser muy estrictos, puede ser 1 o 2 veces quincenal, pero no podemos erradicarla del todo, al menos que la persona tenga una patología o condición que sí tengamos que retirarla. ¿Nos puedes recordar, por favor, cuáles son los embutidos? Sí, entonces son todas las gamas de los jamones, lo que es mortadelas, los salchichones, las salchichas de los perros calientes. Esos son principalmente los embutidos. Dios mío, incluye los diablitos, por supuesto, por supuesto, que siguen, nosotros seguimos con esa tradición. Así es. Vamos a hablar un Sí, sí, poco. porque son alimentos que son comunes y son deliciosos, por supuesto, y son rápidos como para poder rellenar la arepa en la mañana, pero no podemos Sí. caer en esa tentación. Gracias por el comentario. Trataré de tener fuerza de voluntad. Hablemos un poco acerca de la adicción por el azúcar. O sea, ¿por qué es tan dañina el azúcar y de qué manera nosotros pudiésemos aprender a desintoxicarnos del azúcar? Porque hay una especie de adicción. Sí, sí se crea una adicción porque ya se ha demostrado que el azúcar actúa directamente en sensores a nivel del cerebro, donde Ujú. actúan, por ejemplo, las adicciones a el alcohol o otras sustancias ilícitas. El azúcar realmente no es un alimento, eso fue creado por el ser humano. Entonces, el cuerpo no está diseñado para altos consumos de azúcar. Es mentira que nos enfermamos si no consumimos nada de azúcar o nos vamos a marear o nos vamos a quedar sin energía. No, lo que pasa es que, claro, tu cerebro te está pidiendo esa cantidad de azúcar a la que ya tú le acostumbraste. Y generalmente uno lo acostumbra ya desde muy pequeño. Generalmente hay esa relación entre la infancia y mucho consumo de azúcar porque es un niño o una niña y puedes consumirlo porque haces actividad física, porque a esa edad no pasa nada y ya te vas como acostumbrando a ese tenor. ¿Y qué sucede? El cuerpo se hace adicto al azúcar y cada vez te va a pedir mayor cantidad. Si tú consumes el día de hoy, digamos, un cc de bebidas gaseosas, dentro de un mes ya estás tomando 1,5 litros o 2 litros, porque necesitas cada vez más cantidad para saciar ese placer que da el azúcar. Entonces, hay un proceso de desintoxicación que generalmente dura 20 días en los cuales uno se puede deshacer totalmente del consumo de azúcar y todas sus consecuencias. Claro, hay un síndrome de abstinencia tal cual como cualquier adicción. Vas a tener dolor de cabeza, mal humor, inclusive hay personas que tienen temblores, depende de la cantidad a la cual está acostumbrada a consumir ese azúcar, ¿no? Pero vale la pena, porque realmente no se ha conseguido ningún beneficio, sino más bien cada vez conseguimos mayores consecuencias negativas. Inclusive hoy en día se está relacionando el consumo de azúcar con enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Que no se pensaba anteriormente. Entonces cada vez descubrimos cómo el azúcar es como un óxido que va corroendo todo nuestro organismo por dentro y realmente no vale la pena. No vale la pena. Si uno pone en una balanza el costo-beneficio, es mejor endulzar con otras opciones, como puede ser, por ejemplo, el azúcar de coco, los monfruy, o sea, son azúcares que provienen del mundo vegetal y obviamente hay que utilizarlos con poca cantidad para endulzar cosas muy puntuales y no exagerar.
Rosicela, quisiera que nos hablaras acerca de esos alimentos que pudiésemos consumir en este momento en el verano, donde hay altísimas temperaturas. ¿Qué es lo que recomiendan y qué es lo que no? Porque dentro de las opciones veía que recomendaban a las personas que trabajaban a la intemperie consumir algo de agua con sal. ¿La sal ayuda a subir efectivamente los electrolitos? ¿Es recomendable cuando tenemos un golpe de calor? Sí, entonces hay que estar muy atentos a los golpes de calor por las altas temperaturas que estamos padeciendo en este momento. Entonces la hidratación es vital. ¿Cómo podemos calcular la hidratación? Porque muchas personas no saben cuánto deben de tomar. Se debe de multiplicar 35 cc por el peso que usted tenga. Si usted pesa 60 kilos, lo multiplica por 35 y eso le va a dar el total de cc o mililitros de agua. Y así exactamente sabe lo que requiere su organismo. Entonces, por allí debemos ya garantizarle eso al organismo. Si trabajamos a la intemperie o nos sentimos mal, tenemos que reponer electrolitos. Claro, la sal nos va a dar sodio, pero hay otros tipos también de electrolitos que a veces vienen en formas de sobres que podemos utilizar, pero no lo debemos de utilizar si no nos sentimos mal, en el sentido de que con la hidratación es suficiente y si nosotros consumimos frutas frescas, enteras, y consumimos ensaladas frescas, ya tenemos esa cantidad de electrolitos que necesitamos y de minerales para no descompensar. Ahora, si la persona se descompensa, entonces ahí sí va a utilizar artificialmente los electrolitos que podemos diluir en el agua. Porque tampoco podemos jugar con eso, porque recordemos que eso lo procesa nuestro riñón y si exageramos también lo vamos a molestar, a dañar, ¿no? Lo vamos a poner a trabajar de más innecesariamente. Entonces, ¿cómo sé si tengo un golpe de calor? Bueno, con los síntomas que generalmente se presentan. Cuando hay mareo, náuseas, vómito, entonces yo ahí sé que estoy descompensado, pero generalmente es porque la persona no se hidrató adecuadamente con agua, ¿sí? ¿Qué sí debemos de evitar en el verano? El azúcar. Todas las cosas que son muy grasosas, frituras, comidas copiosas. Copiosa quiere decir un gran volumen. Las bebidas alcohólicas nos deshidratan y el azúcar. Entonces tenemos que erradicar esto que nos va a hacer deshidratar e hidratarnos adecuadamente. Por ejemplo, si no tenemos una variedad de alimentos en esa dieta, donde dicen que es importante tener también variedad de color, porque así sabemos que tenemos una dieta saludable. ¿Es necesario los suplementos, las vitaminas en el caso de los niños, por ejemplo? Sí, generalmente los niños, que se conocen como niños de mal comer porque son muy selectivos y solamente consumen ciertos alimentos y no hay manera de disfrazarle, generalmente lo que más rechazan son los vegetales y las frutas. Entonces allí sí, bajo supervisión del nutricionista y del pediatra, se dan suplementaciones, ¿sí? Generalmente lo que más carecen los niños es de los omega 3 por el bajo consumo de alimentos ricos en ellos, como son el pescado, el aguacate, los frutos secos, y el omega 3, los DHA, son importantísimos a esa edad para el desarrollo cerebral y las funciones cognitivas. Entonces, es generalmente algo que se suplementa mucho. A veces, cuando hay problemas de crecimiento, se trabaja más con lo que es el calcio y la vitamina D3, pero siempre bajo supervisión médica. No podemos automedicarnos y automedicar al niño porque recordemos que también las vitaminas van según el peso de la persona, no Claro, son estandarizadas. ya para finalizar las recomendaciones, si sentimos que estamos estreñidos, tenemos flatulencias o el abdomen distendido, ¿qué debemos evitar? Perfecto, entonces el estreñimiento te va a llevar siempre a tener una distensión abdominal y una sensación de mala digestión, dolor y disconfort. Allí lo que tenemos que hacer es combatirla. ¿Cómo lo vamos a combatir? Bueno, generalmente hay frutas como por ejemplo la papaya o lechoso, como le decimos en Venezuela, que favorecen las evacuaciones. También nos podemos ayudar con lo que es la semilla de lino o la linaza, molida, no en granitos. Eso se puede agregar en las preparaciones, lo podemos agregar en las masas de las panquecas, en la masa de la arepa, lo podemos agregar en los yogur y nos da esa fibra necesaria para poder evacuar naturalmente. Lo que me gusta de la linaza, y es lo que yo utilizo con mis pacientes, es que no solamente te hace evacuar diariamente, sino que las heces son blandas, por lo cual evitas hemorroides, rupturas, sangrado y el dolor, ¿no? Característico. Entonces, si nosotros nos hidratamos bien, consumimos de 1 a 3 porciones de frutas y así sea 1 o 2 de vegetales diariamente y nos ayudamos con
semillas como por ejemplo la linaza molida, podemos naturalmente, sin necesidad de medicación, mejorar nuestro estreñimiento. Rosicela, gracias por esta consulta abierta con nuestra audiencia. Feliz día para ti. Gracias por tu tiempo. Gracias, gracias. Feliz día. Estábamos hablando con la nutricionista Rosicela Puglisi sobre cómo debe ser una alimentación saludable y lo que debemos evitar en este tiempo del verano con las altísimas temperaturas.